Agradecemos siempre al Señor la oportunidad de escuchar palabra del Señor, escudriñar la Biblia para, como se nos exhorta, guardarla y ponerla por obra. Qué hermoso es saber que la palabra es viva y eficaz, lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué hermoso pasaje, Hebreos 4:12. Qué hermoso es saber que el Padre cada día fortalece, respalda y, algo que es importante, equipa al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para recibir, para guardar, poner por obra y sobre todas las cosas para ser de bendición en todo momento. Así que hoy hablaremos acerca de los dones. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 nos dice: pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Mira qué maravilloso es saber que los hijos de Dios hemos recibido del Padre dones para ser de bendición y sobre todas las cosas, dice, para ser usados. Habilidades, dones, que en su momento nos fortalecen para llevar a cabo la obra que nos ha sido encomendada. Ir y hacer discípulos, orar por los enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios. Y qué hermoso es saber que el Señor nos ha equipado precisamente con dones. Entonces los dones, nos dice Romanos 12:6, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úselo en proporción de la fe. Mira qué hermoso. El don de profecía. La voz de Dios a través de sus hijos, la dirección, la exhortación de Dios a través de sus hijos, de sus hijas, hablando específicamente de la profecía, uno de los dones maravillosos que el Señor nos ha dado. Entonces, estamos en Romanos 12:6. Si el de profecía, úselo en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad y sencillez. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Mira los dones de que nos habla Romanos 12, del versículo 6 al 8. Para comenzar, el don de profecía. Un don maravilloso. Luego, el de servir. Es un don, el servir. Enseñar, otro de los dones maravillosos, el don de la enseñanza. Se hablaba en su momento del don de la maestría. Impresionante. Entonces, hablando de los dones, el don de la fe, el don de servir, el de la enseñanza, de la exhortación, mira qué interesante, de la exhortación, el don, mira también, maravilloso, oh, cuán hermoso es el Señor. Entonces, hablando de los dones, el don de la fe, el don de servir, el de enseñar, el de exhortar, el de dar. ¿Sabes qué es un don? La generosidad, el estar dispuestos a dar de nuestro tiempo, del anhelo de servir. Mira esto, pero propiamente hablando del don de dar, dice el de dirigir y el de misericordia. Qué dones maravillosos. Pero no los especifica de esa manera. Si el de profecía, úselo en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad y sencillez. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11.
según cada uno ha recibido un don especial. Mira, Dios ha establecido que cada uno de sus hijos sean equipados para ser de bendición. Y nos lo dice entonces 1 Pedro 4, 10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial. ¿Cuál es el don que el Padre nos ha dado específicamente cada uno de nosotros? Y entonces lo dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recordando también que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y como para el Señor. Entonces, mira lo que nos dice, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Era un don, el de hablar la palabra de Dios también. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ministrar, una tarea bastante especial que el Padre le da a sus hijos. Ministrar, no con nuestras ideas y pensamientos ni por emociones o intereses ocultos, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado y para que aquel que busca, encuentre la respuesta y el respaldo de Dios. Hablando entonces del don de ministrar. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Aleluya. Vuelvo al punto. Ya sea el don, vuelvo a ese punto, de profecía, de servir, de enseñar, de exhortar, de dar, de dirigir, de misericordia, al igual que, mira esto, el don de hablar, de ministrar, dice la palabra, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que hacemos, así de sencillo, todo lo que hacemos los hijos de Dios, lo hacemos para el Señor. Y cuando nos hemos dado cuenta, hemos sido equipados con dones y los damos. O nos damos a la tarea de utilizarlo para que el nombre de Jehová sea glorificado. Lo hacemos de corazón como para Él, no buscando los elogios ni el reconocimiento a nivel personal, sino que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora bien, nos dicen estos pasajes, hablando de 1 Pedro 4, 10 al 11 y Romanos 12, 6 al 8, nos habla de los diferentes dones que hemos recibido de parte de Dios y que estos mismos, hablando de los dones, deben de ser ministrados para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones también son la manifestación del Espíritu Santo, aleluya. Dones, la manifestación del Espíritu Santo. Son regalos inmerecidos. Recordemos que no es por obras, no es por lo mucho que hacemos, sino por la disposición de que el nombre de Jehová sea glorificado y de ser un medio de bendición. Entonces, hablando de los dones, son regalos inmerecidos que el Señor le da a sus hijos para edificación. ¿Qué es lo que se busca? Que el cuerpo de Cristo sea alimentado, sea exhortado, sea corregido y cada día crezca, sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios, para ponerla por obra. Mira qué hermoso. Por su parte, Ezequiel capítulo 3, versículo 10 y 11 nos dice: además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escucha atentamente. También el don de escuchar, de oír, con entendimiento. Recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escucha atentamente. Y ve a los desterrados, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar.
Todo lo que hacemos, dice la palabra, lo hacemos como para el Señor de corazón, para edificar al cuerpo de Cristo, para ser el medio de salvación para los perdidos y fortalecimiento de los necesitados. Entonces, la exhortación del Señor a Ezequiel: recibe en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablo, y escucha atentamente. Y ve a los desterrados, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. Mira cuánta palabra hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, y sobre todas las cosas como hijos de Dios. Vale la pena, y sobre todas las cosas, al momento de recibir una palabra de Dios, una palabra profética, el escribirla, el apuntarla, porque es una promesa que se cumplirá a su tiempo. Entonces, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en el tiempo antiguo, Dios habló a su pueblo por medio de los profetas. Mira, se buscaba la palabra de profecía como dirección antes de hacer o tomar cualquier decisión. Qué hermoso. En el antiguo tiempo, Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, y ahora nos habla a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, utilizando el Espíritu Santo como portador de esa preciosa voz. La deposita sobre los profetas, quienes deberán utilizar el don dado por Dios para edificar por medio de esta palabra a su pueblo en estos últimos días. Qué necesario es en todo tiempo, pero sobre todo en estos tiempos, recibir palabra profética de Dios. Estamos en los últimos días y años han pasado. Recordaba específicamente en el año 2010, cuando tuvimos la oportunidad de tener una reunión para entender, para aprender acerca de la profecía. Y recordaba esos hermosos momentos acerca de reconocer, mira esto, esos regalos maravillosos que el Padre nos da, y sobre todas las cosas, la dirección a través de la profecía. Entonces, los profetas, quienes deben utilizar el don dado por Dios de profecía para edificar por medio de esta palabra a su pueblo en estos últimos días. Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada. Mira qué preciosa palabra. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Otra versión. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuánto necesitamos nuevamente la dirección de nuestro Padre a través de la profecía acerca de lo que esperamos, para saber cómo actuar y qué nos corresponde hacer también como sus hijos, como sus siervos? Necesitamos entonces esa revelación. Y lo dice la palabra, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahora bien, la profecía es un mensaje en forma entendible para todos los oyentes. Mira esto. Un mensaje para aquellos que escuchan. 1 Corintios 14, de versículo 1 al 5. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticen. Mira, impresionante. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo el que profetice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, hablando de lenguas.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuánto necesitamos cada día? La guía de la palabra del Señor, la guía acerca de lo que necesitamos aprender o la decisión a tomar o sobre realmente qué hacer. Y la palabra en 1 Corintios, Salmos 14, el versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mira qué hermoso. Entonces, la exhortación y el deseo de Pablo a los corintios es que anhelen el don de profecía. Mira cuán hermoso es ser la voz de Dios. En el momento preciso, en el momento indicado para fortalecer, para exhortar, para guiar acerca de lo que se debe de hacer y cómo hacerlo. Es maravilloso realmente. Ahora bien, debemos procurar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque este edifica a la iglesia. Los cristianos que tienen el don de profecía son vasos usados por el Espíritu Santo con una unción de profecía para la edificación, consolación y exhortación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquellos que han sido llamados y dotados del don de profecía son de mucha bendición. No desmerita los demás dones, como el de servir, como el de dirigir, como el de exhortar. Pero el de profecía viene directamente para ser ese medio, esa voz, esa dirección y exhortación a tiempo. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira cuánto se necesita. Para comenzar, el ser edificados, el cada día ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor para ponerla por obra. Entonces, edificación, exhortación. Mira, cuando alguien no está definido en cuanto a su relación con Dios, tibios, dice la palabra, en su momento son exhortados acerca de su comportamiento, de su conducta. Alguien decía en su momento: ¿y quién se lo dijo? Es revelación de parte de Dios, la profecía, para exhortar, para que el ser humano y sobre todo el cristiano se dé cuenta que en todo lo que hace nunca ha estado solo. Y por supuesto, Dios está en todo momento cuidándole, guardándole, bendiciéndole y exhortándole. Entonces, los cristianos que tienen el don de profecía son vasos usados por el Espíritu Santo con una unción de profecía para la edificación, la consolación y exhortación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es maravilloso que el Señor siempre llega en el momento preciso, con su presencia, con su palabra, con la fortaleza, para llenar esa necesidad, para recibir esa dirección. Ahora bien, escucha esto: la profecía no contradice las Escrituras. Dice el Señor, mira esto, cuando viene esa expresión, dice el Señor, la palabra que Dios habla a través del profeta jamás contradice lo que está escrito en la Biblia. Lo vemos, la profecía no contradice las Escrituras y debe ejercitarse según la medida de fe.
Entonces, cuando recibimos una profecía, qué interesante es ir a la palabra del Señor para fortalecer esa palabra que se ha recibido. Dice el Señor, respaldada por su palabra. Por lo mismo, porque la profecía no contradice lo establecido y escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, y debe ejercitarse según la medida de fe, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese en proporción de la fe. Ahora bien, el don de profecía Dios lo ha dado para guía, para guiarnos. Mira cuánto necesitamos en todo tiempo el ser guiados por Dios. A través de su palabra, a través de su voz. Antes de tomar cualquier decisión, estamos en tiempos en que o somos guiados por la palabra de Dios para salir en victoria, o seremos contradecidos o confundidos. Entonces, Dios ha dado el don de profecía para guiar, para que nadie se pierda, para que encuentren el entendimiento de qué hacer y cómo hacer y hacia dónde ir en el momento preciso. Para dirección, exhortación y sobre todo edificación del cuerpo de Cristo, para que sigamos creciendo, para que se tenga el entendimiento sobre de qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo. Ahora bien, hablando del don de profecía, el don tiene varias características que debemos de conocer, hablando propiamente del don de profecía. Sus características, la primera, Romanos 12:6, ejercítese conforme a la medida de la fe. Dios puede activarlo en cualquier momento, por lo cual se debe de estar dispuesto a dejarse usar por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere. Mira qué interesante. En cualquier momento, el Señor envía su palabra y abre la boca de sus siervos los profetas para que sea escuchada su voz, su dirección, su exhortación, su respaldo. Y el profeta, el siervo de Dios, tiene que estar dispuesto y saber que en cualquier momento el Señor le va a usar como esa trompeta. Entonces, Dios puede activarlo en cualquier momento, por lo cual se debe estar dispuesto a dejarse usar por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Mira qué hermosos momentos. Cuando viene la revelación de la palabra del Señor y se le da al siervo, a la sierva que está en necesidad, y la recibe con gozo y con fe, y en su momento da testimonio de que la palabra se cumplió. Recuerdo esos momentos maravillosos. Cuando se exhorta o se anima a los hermanos y hermanas a escuchar la dirección de Dios, porque el Señor dice que hará, y la reciben con gozo, porque saben que para Dios no hay nada imposible, aun en los momentos tan difíciles. Reciben palabra profética de guía, de dirección, y la reciben con gozo, y la esperan con fe y con esperanza. Pasado el tiempo, dan testimonio. Lo que Dios dijo, lo cumplió. Qué maravilloso es Dios. Entonces, hablando de las características del don de profecía, entonces, edifica, exhorta y consuela. Me interesa nuevamente, la profecía no se contradice con la palabra, sino que es respaldada por ella misma. Mira cuántos milagros y prodigios. Somos testigos de la palabra del Señor, que se cumplen. Recuerdo esos momentos con las siervas y los siervos del Señor,
anhelantes de ser papás. Algunos de ellos nos dicen siempre, ya hicimos todo lo humanamente posible, ya gastamos, ya. Y en su momento el Señor les dice, bueno, ha llegado el momento en que tú, le dices a la sierva del Señor, vas a concebir. Y lo toma con fe, mira esto, y Dios no ha quedado con deuda con nadie. Hemos sido testigos de sus milagros. Que tal como Ana clamó al Señor y Dios le dio la palabra acerca de con el sacerdote, le dice, bueno, lo que le has pedido Dios lo cumplirá. Y hemos sido testigos de cómo Dios ha cumplido con esa palabra. Sanidad, fortaleza, provisión, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, al momento de escuchar esa palabra, esa profecía, tomarla con fe, recibirla con fe, porque a su tiempo se cumplirá. Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, vuelvo a este punto que es interesante o importante. La profecía no se contradice con la palabra, con la Biblia, sino que es respaldada por ella misma. Hablando de las características de la profecía, es para edificación. 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cuánto necesitamos realmente la voz de Dios? La dirección, la guía, la exhortación, la edificación de Dios a través de la profecía. Clamamos siempre, porque aquellos a quienes Dios ha definido, ha designado como profetas, estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y ser ese medio. Entonces, 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 22, 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son una señal para los incrédulos, pero la profecía una señal para los creyentes. 1 Corintios 14:22. Es un llamado a creer en el que todo lo puede. Seguimos con las características. Tiene un orden. La misma palabra nos dice que todo tiene su tiempo. 1 Corintios 14:29. Y que 2 o 3 profetas hablen por turnos y los demás juzguen. Era esto. Qué maravilloso es que en todo Dios es un Dios de orden, lo sabemos. Hablando de los profetas entonces, cuando llega ese momento que son usados por Dios, son el medio de Dios para hablar, para exhortar. Tiene que haber un orden, no es competencia también. Ahora bien, Dios habla de un tiempo y en un orden para profetizar. Podríamos agregarle de un lugar también, donde Dios dispone para que su voz sea escuchada. No específicamente en su casa, en la iglesia, aunque suele suceder, pero también en la calle, en el mercado, en la empresa. Dios da palabra a través de sus siervos, por lo cual no debemos de callarnos, sino dejar fluir esa palabra de Dios, porque hay una necesidad. Mira, antes que todo, Dios sabe de las necesidades de los que están alrededor, de sus hijos, de sus siervos. ¿Cuántos también en su momento anhelan escuchar palabra de Dios? Profecía que viene de Dios. Hemos escuchado también esos testimonios. Al orar hoy en la mañana le decía, Señor, háblame. Así que no es una casualidad que nos hayamos encontrado. Entonces, Dios habla de un tiempo y un orden para profetizar. 1 Corintios 14:32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, y sobre todo el profeta debe estar sujeto a la orden de Dios, a la voluntad de Dios. Las profecías tendrán un final, por decirlo,
se acabarán. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, mira qué maravilloso. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Llegará ese momento, glorioso por supuesto, en que todos los hijos de Dios, los cristianos, vayamos a la casa de nuestro Padre, a la eternidad, volvamos a Él y entonces ya no habrá más profecía. Pero mientras estamos en esta tierra, en todo momento el Señor está dispuesto a darnos su guianza, su respaldo, su exhortación a través de la profecía, a través de su palabra. También hablando de la profecía, hablamos específicamente, no se debe menospreciar, no tomar como nada, como algo más, sino darle la verdadera importancia que tiene. Mira, recordamos cuando hemos sido bendecidos con palabra profética y la hemos recibido con gozo. ¿Cuántas de ellas se han cumplido y cuántas todavía están por cumplirse? Cada vez es maravilloso cuando recordamos esos momentos tan especiales. Cuando Dios toma a su siervo, a su sierva, para hacer su voz, para exhortar, para motivar, para dirigir, para guiar. Y quien lo recibe, por supuesto, está atento a la voz de Dios. Entonces, por lo mismo, 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecien las profecías. No las tengan en poco o en nada. No se puede decir que ya lo he escuchado muchas veces. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido? Jesús lo decía, por tu poca fe. Porque al que cree todo le es posible. ¿Sabes qué maravilloso es? Y por eso necesitamos en este tiempo realmente escuchar palabra profética. Que los ungidos y ungidas de Dios sean usados para exhortarnos, para dirigirnos, para animarnos, para recordarnos de sus promesas. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecien las profecías, no las tengan en poco. No es parte del programa, sino es algo maravilloso en el tiempo de Dios. También no debemos de juzgar al vaso en el que Dios deposita su profecía. Mira esto. Se escucha la palabra del Señor, no se ve el medio. ¿Y por qué a Él? ¿Y por qué Él sí? ¿Por qué ella no? Dios es Dios. Y sabe, muchas veces nos sorprende. Entonces no se debe de juzgar al vaso en el que Dios ha depositado su profecía. No es la persona, es Dios a través de la persona. Por eso nos sorprende. La misma palabra del Señor dice que de lo vil y despreciable el Señor ha levantado para avergonzar a los sabios. De quien menos se le espera. ¿Pero por qué? Porque tiene disposición en su corazón de servirle al Señor. No por lo mucho, no por el mucho conocimiento ni la mucha preparación, sino por la disposición de servirle al Señor y sobre todas las cosas en el enfoque del amor al prójimo, a los enemigos. El ser ese medio para edificación, para bendición, para exhortación. Estamos entonces en que no se debe de menospreciar las profecías. Tampoco debemos de juzgar al vaso en el que Dios ha depositado su profecía, sino más bien la profecía misma que está siendo dada por ese vaso. ¿Qué más importante? Lo que el Señor dice, más que quien lo dice. ¿Lo tomamos de esa manera? Por supuesto, le damos honra y gloria al Señor, porque aquel que profetiza de parte de Dios es un vaso útil, es sensible, anhela en verdad el ser un medio de bendición y ser la voz de Dios para guiar. Entonces,
El don de profecía es un regalo para el pueblo de Dios y lo debiéramos anhelar para poder servir de canal de edificación y de bendición a la iglesia. Mira qué maravilloso es anhelarlo, anhelar el don de profecía para servir de canal de edificación y bendición a la iglesia. Y del otro lado, para recibir dirección, exhortación y guía, recordando que Dios usa los vasos de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, anhelar el ser usado por Dios con el don profético, pero también el anhelar que el Padre nos siga hablando a través de sus siervos los profetas. En primer lugar, vuelvo al punto, para recibir dirección antes de tomar una decisión. Qué hermoso es el ser guiados por el Señor y sobre todo a través de sus siervos y sus siervas que son la voz de Dios. Vuelvo a este punto. El don de profecía es un regalo para el pueblo de Dios y lo deberíamos anhelar para poder servir de canal de edificación y de bendición a la iglesia. Del otro lado, para recibir dirección, exhortación y guía, recordando que Dios usa los vasos de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Y recordemos también y sobre todas las cosas, recordando que Dios lo sabe todo, está en todo lugar y todo lo puede hacer. Y que necesitamos cada día el ser exhortados, el ser dirigidos. Ahora bien, una palabra maravillosa, mira esto, Habacuc capítulo 1, versículo 5. Mira la nación, observa, asómbrate, quédate atónito, porque haré una obra en tus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. ¿Sabes lo que está por suceder? El Padre lo quiere revelar y lo está revelando a través de sus siervos los profetas, que en verdad anhelan ser de bendición, de guía y de dirección antes de. Entonces mira lo que nos dice. Mira la nación, observa, asómbrate, quédate atónito, porque haré una obra en tus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. ¿Qué esperamos del Señor en estos tiempos tan difíciles, de tanto desorden, pecados, maldiciones? La manifestación de Dios, lo anhelamos de la manera en que Él lo ha dispuesto. Un derramamiento de su presencia en todo lugar, no específicamente o únicamente en la iglesia. Anhelamos vivir esos avivamientos. Anhelamos vivir ese derramamiento de su presencia allí donde estás, allí donde estamos. Seguimos en Habacuc capítulo 2 versículo 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Mira lo que dice Habacuc. Estaré vigilante y estaré preparado y estaré dispuesto. Aleluya. Para ver lo que Él me dice. Mira, siervos y siervas del Señor, anhelamos en verdad que el Señor se manifieste a sus hijos y a sus hijas en este tiempo para recibir la dirección, para recibir la exhortación y ser esa voz que sea escuchada, para fortalecer, para reprender, para exhortar, para bendecir. Porque estamos en tiempos difíciles, donde anhelamos realmente escuchar la voz de Dios. Y mira lo que dice entonces Habacuc: estaré preparado y estaré dispuesto. Y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder. Mira, necesitamos realmente
estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Con la sensibilidad, recordemos, de la manera en que se manifestó el Padre a Elías. No fue en el torbellino, no fue en el terremoto, sino en el silbido apacible. ¿Cuántas veces necesitamos tomarnos un tiempo realmente para estar en la presencia del Señor? Dejar los afanes, porque recordemos, la palabra del Señor nos dice que por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones en oración, con acción de gracias. ¿Y qué vale más? ¿La comida o nuestro cuerpo? Entonces, necesitamos, siervos y siervas del Señor, estar dispuestos a ser ese medio de Dios para hacer su voz y exhortar, animar, fortalecer a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Porque estoy seguro y lo sé, que Dios puede hablar a través de ti, allí donde estás, en cualquier lugar, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en el negocio, en la universidad, en la escuela, en el colegio, para que seas ese medio de bendición y de exhortación. ¿Estás dispuesto? Seguimos en Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas. Cada vez que escuchamos o recibimos una palabra profética, debemos de escribirla. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Mira qué maravilloso es, dice el Señor. Y recibir esa palabra y escribirla, porque sabemos que en su tiempo se cumplirá. No es algo al azar. Mira, me gozo porque en el Señor no existen las casualidades. Si hoy estás escuchando esta palabra de Dios, es porque Dios tiene un propósito en ti para ser de bendición. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Recordemos esa palabra, ese momento maravilloso cuando recibimos palabra profética. ¿Cuántas de ellas ya se han cumplido? ¿Y cuántas aún faltan por cumplir? ¿Sabes que la palabra de Dios es palabra que se cumplirá? Porque vuelvo a este punto maravilloso. Mira esto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces todo lo que Dios ha dicho que hará, lo esperamos con gozo, porque se cumplirá. Entonces estamos en Habacuc 2:3. Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Habacuc 3:2. Oh Señor, he oído que se dice de ti y te honro. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de estos años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Mira qué maravilloso, volvemos a ese punto. La palabra profética que hemos recibido como exhortación, como guía para actuar, para saber lo que está sucediendo en estos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viendo las señales que fueron profetizadas. Estamos dispuestos, en verdad, a seguir esperando en Él, a actuar de acuerdo a su palabra y sobre todo a hacer lo que nos corresponde hacer.
Mira una palabra también maravillosa, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 en adelante. Apocalipsis 6, 10. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar la sangre de tus santos en los que moran en la tierra? Sabes, clamamos en verdad, porque al igual que la sangre de Abel, que fue derramada, clamaba desde la tierra al Señor. Está sucediendo en algunos países donde son perseguidos los cristianos, donde están siendo maltratados. Y mira el clamor en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar la sangre de tus santos en los que moran en la tierra? Y aquellos que sin misericordia se han levantado, guiados por supuesto por el diablo para robar, matar y destruir. Y sabemos, lo creemos, que la sangre que ha sido derramada de sus santos, de sus hijos, será demandada en este tiempo. Volvemos al punto, como Caín. Dice la palabra que la sangre de Abel clamó desde la tierra y Caín fue juzgado y pagó las consecuencias por ir en contra de la voluntad del Señor. Ahora bien, mira lo que dice la palabra de Deuteronomio 32, 43. Regocijémonos naciones y pueblos, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que hay de aquel que se levante contra el ungido de Jehová. Entonces, Deuteronomio 32, 43. Regocijémonos naciones y pueblos, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Trae venganza sobre nuestros adversarios y redime su tierra y su pueblo. Mira, oramos realmente por aquellos que están siendo perseguidos, maltratados, asesinados, porque sabemos que todo tiene su tiempo. Y también clamamos por la misericordia de Dios por aquellos que sin temor alguno maltratan a los hijos e hijas de Dios. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 18, versículo 12 en adelante, escucha esta palabra. Y un grito con potente voz, cayó la gran Babilonia. Hermosa palabra. Se ha convertido en habitación de demonios. Nos ha sido revelado realmente cuando habla de la gran Babilonia de estos tiempos, la que se ha levantado desde siempre para llevar a rebelar en rebeldía y en rebelión a todos los hombres y a todas las mujeres, enfrascados en tradiciones y costumbres que les separan de Dios, que se rebelan y ofenden a Dios. ¿Sabemos de quién habla? Estamos en Apocalipsis 18, versículo 2 en adelante. Y un grito con potente voz, cayó la gran Babilonia. Lo creemos. Así será. La que ha llevado a la humanidad a adorar ídolos e imágenes que ofenden el nombre del Señor, haciendo convenios con la brujería, con la hechicería, con pactos satánicos. Está por caer y lo veremos. Y un grito con potente voz, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3, Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino de su cólera y de su inmoralidad, guiando siempre, mira esto, al desorden, a la rebeldía, a lo que contradice la palabra del Señor. Y qué maravilloso es, le damos la gloria al Señor, que los cristianos, antes de tomar o actuar de cualquier manera, vamos a la palabra del Señor
para saber qué hacer. En su momento me decían, bueno, ¿por qué no practica las tradiciones y las costumbres? Porque están en rebeldía contra Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de los ídolos y de las imágenes? Éxodo 20, no te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo y en la tierra, en el agua, ni las adorarás. Porque yo soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino de su cólera y de su inmoralidad, y los poderosos y reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con las riquezas y el poder de su sensualidad y lujos. ¿Qué ofrece entonces la gran Babilonia en esos tiempos? Los convenios en que asimismo se puede decir que se adora a Dios viviendo en rebeldía, en fornicaciones, en adulterios, en vicios, en codicia, en avaricia, en lujuria, haciendo convenios con el pecado. ¿Sabes? Esa es la idea. Los domingos son hijos de Dios y de lunes a sábado pueden hacer lo que quieran, vivir como quieran. Eso ha sido realmente desde siempre lo que la gran Babilonia ha legado a sus hijos. El creer que la religiosidad les salvará del infierno cuando no es así. Que el adorar ídolos e imágenes es lo mismo que adorar a Dios, olvidándose que es abominación, dice la palabra, que es algo despreciable para Dios. Entonces, porque todas las naciones han bebido del vino de su cólera y de su inmoralidad, y los poderosos y reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la riqueza y el poder de su sensualidad y lujos. Y oí la voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. Apartémonos realmente, es el llamado del pecado, de los convenios con las tradiciones, con las costumbres que ofenden el nombre de Dios. Y la exhortación, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Y la exhortación, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ya ha tomado en cuenta sus maldades e injusticias. ¿Hay algo oculto a los ojos de Dios? Nada hay oculto a los ojos de Dios. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ha tomado en cuenta sus maldades e injusticias. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque el Señor Dios que las juzga es poderoso. Mira qué maravilloso. Y los poderosos y gobernantes que cometieron actos de inmoralidad. Estamos en Apocalipsis 18:9. Y los poderosos y gobernantes que cometieron actos de inmoralidad, robos, secuestros, asaltos, sobornos, corrupción, y vivieron con lujos gracias a esto, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Mira qué palabra maravillosa que está ya por cumplirse. Se ha acabado el tiempo de la gran Babilonia que ha mantenido a la humanidad presas de vicios, de errores, de pecados, disfrazados de religiosidad, de misticismo, de tradiciones y costumbres. Está ya a la puerta. Y clamamos en verdad que Dios tenga misericordia por aquellos que siguen presa de las tradiciones y las costumbres, ofendiendo a Dios, rebelándose en contra de Él, diciendo que le aman, que le adoran,
que se arrodillan y se postran ante los ídolos e imágenes, para luego seguir en adulterios, en fornicaciones y en vicios. Está llegando el tiempo de que las cuentas sean entregadas. Vuelvo al punto, Dios tenga misericordia. Y clamamos porque el pueblo se arrepienta realmente. Que Dios toque sus vidas y sus corazones para apartarse de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de los pactos satánicos, de la inmoralidad, de las tradiciones y las costumbres que ofenden a Dios, y realmente le busquen para ser perdonados antes que las consecuencias vengan y ya no haya esperanza. Seguimos en Apocalipsis 18, 9. Y los poderosos y gobernantes que cometieron inmoralidad, robos, secuestros, sobornos, corrupción, y vivieron con lujos gracias a esto, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Apocalipsis 19, 1 y 2, escucha. Después de esto oí una gran voz. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Mira qué declaración más maravillosa. La salvación, la redención del pecado, solamente a través de Cristo. Él mismo lo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otro camino para llegar a Dios sino a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Apartarse del pecado, de los convenios con las tradiciones, las costumbres, con los vicios, con los desórdenes. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Aleluya. Entonces, amados hijos e hijas del Señor, hablamos hoy de los dones, centrándonos específicamente en el don de profecía, agradecidos con el Padre realmente, porque siempre quiere guiarnos a hacer lo correcto, a vivir de acuerdo a su voluntad. Y también nos recuerda que todo lo que ha establecido en su palabra se cumplirá. Quiero leer rápidamente nuevamente esta profecía de Apocalipsis 18, versículo 2 a 9. Y gritó con potente voz: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su cólera y de su inmoralidad, y los poderosos y reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la riqueza y el poder de su sensualidad y lujos. Y oí la voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios ya ha tomado en cuenta sus maldades e injusticias. Por eso en un solo día vendrán sus plagas: muerte, duelo, llanto y hambre, y será quemada como fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los poderosos y gobernantes que cometieron actos de inmoralidad, robos, secuestros, asaltos, sobornos, corrupción, y vivieron con lujos gracias a esto, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra de su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día anhelamos que tu voz sea escuchada. Gracias por tus siervos y siervas, por medio de los cuales nos hablas en profecía, para escuchar tu dirección, exhortación y para que cada día actuemos de acuerdo a tu voluntad.
Gracias también por tu palabra profética en la Biblia, que nos recuerda que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora, y que el pecado no prevalecerá para siempre, ni que las maldades, ni los convenios con las tradiciones y las costumbres prevalecerán, sino que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, y que estamos en ese cumplimiento. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga y sigamos siempre esperando la dirección y guía del Señor a través de sus siervos los profetas y a través de su palabra, la Biblia. Bendiciones.